Buenos días, seguimos aquí en la mesa de jóvenes investigadoras de la Universidad de Alicante. Tenemos a Carmen Martínez Martínez, Yanis Rodes Álvarez, María Iborra Pérez, Camila Jazmín Pacheco Fernández. Nos van a acompañar en los siguientes minutos para presentar esas investigaciones que nacen desde hace unos años, nacen en la Universidad de Alicante con la tutorización de la profesora Mónica Ruiz Bañuls, que está siguiendo, como no puede ser de otro modo, la mesa y que intenta reflejar esa experiencia en el aula, tanto como estudiantes, como docentes, en las prácticas, en su experiencia, como también investigadoras que se sientan, que leen, que escriben sobre el tema, van a reflexionar a continuación y voy a dar paso, sin más preámbulo, a cada una de las ponentes. Luego habrá turno de preguntas al final. En primer lugar, Carmen Martínez Martínez nos hablará del análisis de percepciones del imaginario cultural hispanoamericano en el profesorado en formación. Estudio de constelaciones literarias multimodales. Adelante, Carmen, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la UA y a los organizadores del seminario por darme la oportunidad de presentar este trabajo de investigación. Para comenzar, haré una pequeña introducción y luego seguiré con los antecedentes teóricos del imaginario cultural colectivo, la apertura del canon, la hipertextualidad y las constelaciones literarias multimodales, siguiendo con los objetivos, la metodología y los resultados para acabar con la discusión y las conclusiones. Ese trabajo de investigación parte de la importancia de la formación docente en la adquisición y la realización de una base de conocimientos literarios que nos permitan desarrollar y adquirir un corpus literario para desarrollar también una mirada y una crítica sobre las diferentes realidades que existen en el mundo. Para ello tenemos en un primer lugar la literatura, que ha sufrido cambios y transformaciones a lo largo de toda su historia, tanto en su destinatario como en su forma de transmisión. Y aunque actualmente destaque lo escrito, la oralidad ha seguido desarrollándose y enriqueciendo lo que conocemos como imaginario cultural colectivo. Este imaginario está compuesto por referencias que se encuentran también a partir de los hipotextos e hipertextos que encontramos en diferentes obras que nosotros podemos descubrir o referenciar a través de nuestro propio intertexto lector, que es nuestro bagaje cultural, creando así una relación multidireccional entre los tres conceptos. Pero claro, para que esto sea posible, es necesario una guía, una lista o elenco de lecturas, llamado canon, que nos permita organizarnos para saber qué es lo que realmente sabemos. Esta lista o elenco, este canon, forma parte de la responsabilidad docente, ya que somos nosotros quienes inclinamos la balanza a partir de unas obras u otras. Pero claro, aquí reside un problema, porque ya tal y como señala García Padrino, existe muy poca visibilidad de escritores y escritoras de América Latina. Una de las claves que se proponen es la apertura de este canon. Como he comentado anteriormente, la literatura está sujeta a muchos cambios. Uno de ellos es la introducción de las TIC, ya que cambia su forma de difundirse. Con la introducción del hipertexto, diferente al hipertexto que comenté anteriormente, sino como hiperenlace, ha habido una alteración de la lectura, introduciendo así el concepto de multimodalidad, que nos permite una mayor participación e interactividad con los contenidos y esas referencias del imaginario cultural colectivo. Pero claro, llegamos a este punto. ¿Cómo podemos unir tanto las tecnologías como la literatura? Sencillo, a partir de las constelaciones literarias multimodales, que albergan todas estas relaciones intertextuales que establecen vínculos no lineales a partir de series, libros, películas, televisión, etc., permitiendo así una mayor interactividad e inmersión propiciada por esta multimodalidad. Bien, el objetivo de esta investigación, una vez concluidas estos antecedentes teóricos, ha sido el análisis del imaginario cultural literario sobre América Latina
en el intertexto lector del profesorado en formación del alumnado de la Universidad de Alicante, de la Facultad de Educación específicamente. Para ello se han analizado 176 constelaciones con un total de 879 participantes a lo largo de 3 cursos diferentes, comenzando en el curso 19-20 y terminando en el curso 21-22. Se han analizado igualmente un total de 4.641 referencias. El instrumento, como ya he comentado, han sido las constelaciones literarias multimodales, que se pueden encontrar en abierto en los siguientes blogs. El procedimiento de análisis de datos se ha realizado a partir de una serie de cuestiones de investigación, divididas en 2 vertientes. Una de ellas haciendo referencia a la literatura, qué autores, qué obras, qué corrientes literarias y qué países son los más representados en estas constelaciones, y luego una segunda vertiente, cuáles son esos elementos multimodales de los que hablábamos, las series, la música, las películas, etc. Para analizar los datos que se han extraído de estas preguntas, se ha utilizado el programa ATLAS-T22, a partir de una investigación o una técnica cualitativa. Bien, en un primer lugar, en los resultados, tenemos una comparación general de los datos. Como podemos observar, ha habido un aumento de estas referencias literarias a lo largo de los 3 años, siendo el culmen en las constelaciones del 21, con 28 casos. En el caso de los elementos multimodales, el pico lo tenemos en las constelaciones del 20. En el caso de los autores, tanto en el curso 20 como en el 21, Pablo Neruda y Gabriela Mistral han sido los que más referencias han albergado a lo largo de estos 3 cursos, con 7 en el tercer curso, con 7 con Gabriela Mistral en un total y Pablo Neruda con 11. Debo mencionar que esta solamente es una pequeña muestra de todos los autores que se mencionan. En el caso de las obras literarias, a consecuencia de tener a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda como 2 de los autores que más se han mencionado, otras 2 de las obras que más se mencionan son Fábula de las sirenas y los borrachos de Pablo Neruda, un total de 4 veces a lo largo de los 3 cursos, y La Cenicienta de Gabriela Mistral 3 veces a lo largo de los 3 cursos. Pueden observar que en una de las esquinas hay un código QR que se repetirá en nuestras siguientes diapositivas, donde pueden acceder para visualizar una gráfica con la información mucho más detallada. En el caso de los países, también consecuentemente, siendo Gabriela Mistral y Pablo Neruda 2 chilenos de referencia, Chile es el país que más referencias ha albergado, con 19 menciones a lo largo de todas las constelaciones, de todos los cursos, seguido de cerca por Argentina con 14. Por último, para acabar esta vertiente, las corrientes literarias, la que más menciones ha albergado en esta ocasión ha sido las últimas décadas del siglo XX y la actualidad, seguida también por las vanguardias y el surrealismo. Por último, el último apartado de los resultados son los elementos multimedia, que como podemos observar, la música es aquel elemento que más menciones ha acumulado a lo largo de todas las constelaciones de todos los años, sin lugar a dudas. 5 en el primero, 17 en el segundo y 8 en el tercero, con un total de 30. Siguiéndole con mucha menor cantidad las series con 6. Para concluir, podemos señalar que las constelaciones han sido una herramienta eficaz para señalar o ampliar estos conocimientos literarios, como ya señalaron Martínez Carratalá, Rovira Collado y Ruiz Mañuls 2022 o Marco García Martos 2020. Sin embargo, en el tema que nos compete en Hispanoamérica, el intertexto lector del profesorado en formación, en el apartado de literatura es prácticamente escaso, porque recuerdo que de 4.644 referencias solamente ha habido 66 de literatura hispanoamericana, siendo los más destacados Neruda y Mistral,
tanto por su proyección universal como los estudios específicos que se realizan tanto en la etapa de educación secundaria obligatoria como en el propio grado de educación primaria, por ser Mistral una de las pedagogas y escritoras infantil y juveniles más destacadas. Volviendo al tema, hay poca representación a pesar de toda la variedad de obras que se han recogido. Por otro lado, en el apartado de multimedia, hemos visto que la música ha sido el elemento que más ha roto las barreras, tanto geográficas como sociales, ya que no tiene género alguno, no tiene ningún impedimento para su expansión. Para ampliar el conocimiento que tienen nuestros alumnos dentro de la facultad, se han empezado a aplicar dinámicas, como es en este caso este Semillero Internacional, para poder establecer una unión con esta literatura al otro lado del Atlántico a través de esta lengua que compartimos, el español, para poder establecer relaciones culturales, sociales y literarias y poder ayudar a buscar relaciones y ¡ay! Se me olvidó. Identificaciones de todo nuestro alumnado con las diferentes literaturas y realidades que podemos encontrar en este mundo. Estas son las referencias que he utilizado y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. Excelente presentación. La hemos visto, la hemos seguido sin problema, con esa claridad de cada uno de los datos. A veces imagino que resulta difícil analizar datos, compararlos, mostrarlos, exponerlos gráficamente, sirviéndote también de ese ejemplo de la constelación multimodal que vemos, por ejemplo, en clase. Ahora mismo, si alguien nos sigue de primaria, por ejemplo, en cuarto curso, estamos trabajando lo que nos acabas de exponer, Carmen. Si hay alguna pregunta, recuerdo, al final podéis enviarlas por el canal de YouTube, está activo y seguidamente vamos a escuchar a Yanis Rodes Álvarez. Nos va a hablar de la poesía coloquial para el aula de cuarto de ESO, una propuesta didáctica. Adelante, Yanis. Bueno, buenos días. Soy Yanis Rodes y a continuación voy a tratar de sintetizar el contenido de mi trabajo de investigación tutorizado por la profesora Mónica Ruiz Bañuls, que como indica el título, es una propuesta didáctica que pretende la introducción de la poesía coloquial en el aula de cuarto de la ESO concretamente. Bien, la adolescencia es un momento de la vida en el que todos los sentimientos están a flor de piel. La rebeldía, el amor, la frustración. En este sentido, sería lógico que leyesen y consumiesen mucha poesía, puesto que es el género que cataliza todos estos sentimientos en su máxima expresión. Sin embargo, vemos un paulatino alejamiento desde la escuela primaria sobre este género. Como docentes nos deberíamos preguntar el por qué se produce este alejamiento si la mayoría de nuestro alumnado escucha canciones, por ejemplo, de rap, que sus versos bien podrían ser letras de poesía. Esto se debe a que el alumnado de secundaria tiene una experiencia pasiva sobre el género poético. La mayoría de los alumnos y alumnas consideran que el estudio de la poesía es memorístico y solamente se trata de una serie de características que deben de memorizar y a continuación trasladarlas al examen, además de la métrica, los tropos, etc. La siguiente propuesta aboga por introducir la poesía comunicante de la década de los 60 en Hispanoamérica debido a sus características formales y estilísticas que luego ahondaremos. Asimismo, reivindicaremos el espacio de las letras hispanoamericanas en secundaria. Esta propuesta didáctica se orienta al alumnado de cuarto de la ESO debido a que el espacio de las letras hispanoamericanas en toda la secundaria solamente tiene cabida al final del curso de cuarto de la ESO, siendo el último punto del temario, lo que lo convierte en un punto casi optativo por parte de los docentes.
Debido a estas exigencias del currículum, además del momento vital que están viviendo nuestro alumnado, trataremos de aprovechar este momento para acercar la poesía al aula y eliminar estos viejos prejuicios que tiene el estudiantado sobre que es muy lejana para ellos, que es solo para un grupo elitista, etc. Además, recordando la investigación de Sánchez Pacheco, el alumnado siente a veces que la literatura está muy alejada de sus intereses y de su mundo. Por ello, creemos necesario hacer el camino a la inversa, es decir, utilizar la poesía comunicante de Hispanoamérica en los años 60 como catalizador de experiencias para revisar su intertexto vital y lector. Bien, pretendemos introducir, como hemos dicho, los poetas comunicantes y la poesía coloquial hispanoamericana. Recibe muchos nombres esta poesía, recibe también el nombre de poética comunicante, poética conversacional, debido a, como decíamos, sus características. Esta es una poesía que alude al lector y no lo elude, tiene una serie de alteraciones de forma y de métrica, asimismo es conversacional e introduce vulgarismos, letras de canciones, frases del cine o frases hechas. En este sentido, trataríamos de convencer al alumnado de que la poesía es una herramienta de expresión y no solamente una parte más del temario. Los objetivos de esta propuesta didáctica son varios, pero sobre todo incido en el último, en vincular la poesía comunicante con aspectos de su realidad y otras expresiones artísticas, para que vean que lo poético no está tan alejado de sus vidas. En cuanto a la metodología, abogamos por una metodología inferencial, que vaya de lo concreto a lo general. En este sentido, proponemos que sea el alumnado el que cree inferencias, reflexiones y teorías, y el profesor sea más bien como un guía en esas reflexiones, evitando por completo esa lectura única o hermenéutica de lo correcto y lo incorrecto que sí que hay en otras materias o en otras partes de nuestra misma asignatura. También proponemos el aprendizaje basado en proyectos, como veremos más adelante, y la lectura grupal, el aprendizaje en grupo, etc. Como veremos también a continuación, cuando desarrollemos las sesiones, veremos que hay proyectos en grupo que involucre a toda la clase, también pequeños grupos, que es el proyecto en sí, y proyectos individuales, que sean la lectura individual de los poemas, por ejemplo. Bien, a continuación paso a hablar de las sesiones. Son 8 sesiones, pero se pueden alargar o acortar en medida de las necesidades del docente. Esta primera sesión se centrará en saber los prejuicios que tiene nuestro alumnado concretamente acerca del género poético. Para ello, plantearemos una serie de preguntas que para nada son un test, sino más bien un marco de reflexión que inicie un coloquio informal en el aula. Por ejemplo, qué piensan de la poesía, qué saben, si leen poesía, si escuchan poesía, etc. A continuación, realizaremos una visualización de, por ejemplo, los artefactos de Nicanor Parra, que como ven se alejan mucho de lo que el alumnado piensa que es poesía, y presentándoselos como tal, luego iniciaremos y retomaremos esas preguntas de si siguen pensando lo mismo de la poesía o que tienen estos poemas, estas creaciones poéticas que nos hacen verlo distintos o a aceptarlos de una manera distinta. La segunda sesión quizá pueda ser la más teórica, ya que se basa en el contexto histórico y social de la Hispanoamérica de los 60. Esto es necesario porque deberán comprender este contexto para luego realizar una comprensión real de los textos leídos en el aula. Además, acabaremos esta segunda sesión con los poemas musicalizados por Joan Manuel Serrat del poeta uruguayo Mario Benedetti, de árbol a árbol y hagamos un trato. La tercera sesión será cuando ahondemos como tal en los poetas comunicantes. Hablaremos del contexto común, de las características que tienen, pero todos estos puntos no son sino una herramienta más para luego poder hacer una lectura de los textos, nunca una lista que deban memorizar para trasladarla a un examen. Los poetas seleccionados son tanto hombres como mujeres, son de distintas nacionalidades y de distintas edades. Y tenemos entre ellos, por ejemplo, a la ganadora del Premio Miguel de Cervantes de 2021, Cristina Peri Rossi, o al doctor honoris causa de la Universidad de Alicante, Mario Benedetti. El gran proyecto de la propuesta didáctica se trata de los poetas comunicantes en las redes.
En pequeños grupos deberán seleccionar uno de los poetas comunicantes y diseñar un perfil de Instagram que incluya unos puntos obligatorios como el nombre del poeta o las obras más importantes y podrán hacerlo en primera persona como si fuesen ellos mismos, por ejemplo, en este caso Claribel Alegría, o en tercera persona. La cuarta, quinta sesión se realizará la lectura real de los poemas. Hemos diseñado para esta propuesta didáctica en concreto un dossier de poemas dividido en 4 bloques temáticos. Estos 4 bloques temáticos son el amor, la crítica social, el feminismo o la feminidad y la metapoesía. Además, al inicio de cada bloque escucharemos una canción que se encuentra claramente en el entorno de nuestro alumnado. Por ejemplo, en el bloque del amor, Un verano sin ti de Bad Bunny. Esto responde a la necesidad del docente de que el alumnado entienda que las cuestiones sobre las que poetizaban los poetas comunicantes son las mismas que les preocupan o que les molesta o sobre las que reflexionan en este momento. Durante la lectura de los poemas se realizarán de nuevo preguntas que orienten al alumnado a realizar sus propias reflexiones. De nuevo, nunca con una única solución o con una respuesta correcta, sino más como las propias inferencias recurriendo al intertexto lector y vital de nuestro alumnado. Además, vemos que la parte de crítica social puede tener un gran filón como conexiones histórico-políticas con, por ejemplo, el momento dictatorial en España o el conflicto bélico que está sucediendo ahora mismo en el mundo. En la sexta sesión propondremos al alumnado una serie de documentales, biografías en línea, para que puedan acabar de configurar su perfil de Instagram que presentarán en la séptima sesión al resto de sus compañeros. La octava sesión y última se dedicará a acudir a la sala de informática del centro y crear, aprovechando los artefactos de Nicanor Parra, un artefacto similar y una creación poética que se pueda incluir en uno de los bloques temáticos vistos. Con esta propuesta didáctica consideramos que mejoramos y ampliamos la educación literaria en secundaria, ampliando el estricto canon vigente todavía en esa época. La poesía comunicante resulta una herramienta muy atractiva para el alumnado que no deja de ser un eslabón que puede configurar un puente entre la experiencia vital de nuestros alumnos y alumnas con las circunstancias que se daban al otro lado del océano en los años 60. Trataremos de que el alumnado deje de ver la poesía como algo lejano o algo gongorino y comience a verla como un catalizador de experiencias y un recurso de autovalidación. Consideramos que se debe dar un espacio a las emociones en el aula de secundaria, pero también a las letras hispanoamericanas. Como conclusión, todas estas metodologías innovadoras en realidad forman parte de un punto de partida para un futuro acercamiento a las obras originales, puesto que en realidad nuestro alumnado solo está leyendo algún poema suelto de cada poeta, formando lectores competentes y obviamente mejorando la educación literaria del alumnado, ampliando, como decíamos, el estricto canon escolar vigente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Yanis, por ajustarte también al tiempo en esta investigación sobre poesía coloquial, comunicante, conversacional. Ha sido denominada de diversos modos, como bien ha dicho Yanis, teniendo en cuenta ese trabajo fundamental de Carmen Alemany en el año 1997. Es un tema. En cuarto de la ESO apenas, aparece una serie de nombres, podemos decir, de poetas, y esta propuesta nos anima a llevar al aula, ese es el objetivo del seminario de esta cuarta edición, pues poetas como los que acaba de traer Yanis. Abriremos el diálogo más tarde, gracias de nuevo. Ahora es el turno de María Iborra Pérez, en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Hay una fuerte línea de investigación de literatura hispanoamericana. Son muchos los trabajos que tutoriza la ya mencionada profesora Mónica Ruiz Bañuls, José Rovira,
Rocío Serna, Sebastián Mira, Ramón Llorens, por supuesto. El equipo orienta trabajos que ahora tenemos la oportunidad de escuchar, ¿no? Como público también a través de YouTube. Dialoga si tienes alguna pregunta, por ejemplo, para María Iborra Pérez, que nos va a presentar a continuación su trabajo, su investigación, gamificación y escapebook en el aula de secundaria. Una propuesta de lectura de la novela juvenil La criatura del espejo, de la mexicana Cecilia Eudave. Adelante, María. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por cómo se ve, porque tengo la misma luz que tenía en la prueba, pero se ha perdido bastante calidad. Vale, ¿se ve la pantalla? Se ve bien, María, sí, se acaba de compartir. Vale. Ahí la vemos. Pues nada, con lo dicho y dando las gracias a Nacho Ballester por la presentación y también agradeciendo al comité organizador y a los directores del Congreso por permitirnos estar hoy aquí, me gustaría también agradecer a la profesora Ruiz Bañuls, ¿no?, por la tutorización a lo largo de esta investigación que hoy presentamos. Y nada, sin más dilación, pasamos a explicar qué sentido tiene esta comunicación en el cuarto Seminario Internacional de Literatura Hispanoamericana en el aula, que en esta edición tiene como título Nuevos Horizontes Lectores. De ahí que, como vemos en el título de mi comunicación, el horizonte lector que vengo a defender, ese horizonte lector literario, es el que va de la mano de la metodología de la gamificación. Pues, como veremos posteriormente en la propuesta, nos vamos a servir de esta metodología para hacer una propuesta didáctica que realmente es una guía de lectura gamificada de la novela juvenil La criatura del espejo, de la autora mexicana Cecilia Eudave. Es ahí, en la autora, donde reside la justificación de nuestra participación en este congreso. Sobre la autora no diremos mucho, pues al final lo que venimos a explicar es la propuesta y la aplicación didáctica que hacemos de su obra, pero sí que nos gustaría destacar su participación en este congreso en anteriores ediciones. También decir que en el aula en la que vamos a aplicar este proyecto es el aula de secundaria, como vemos en el título. Vale, dicho lo cual, pasamos a presentar el índice de nuestra comunicación. En primer lugar, haremos una justificación de la obra, la autora y la metodología utilizada. Posteriormente, expondremos los objetivos perseguidos con nuestra propuesta y a continuación la explicaremos de la manera más esbozada, de la manera más pormenorizada posible, pero también dentro del tiempo permitido, ¿no?, establecido. Y cerraremos con las limitaciones y unas breves conclusiones. Como justificación, decir que en un primer lugar vamos a justificar el por qué hemos elegido a la autora Cecilia Eudave y a la novela La criatura del espejo. Que, bueno, en primer lugar, decir que a nuestro juicio esta obra cubre los grandes vacíos, ¿no?, de la educación literaria tradicional. Pues se trata de una obra que está totalmente ajena al canon clásico, que, como decían ayer las investigadoras Raquel Fernández Cobo y Raquel Lanceros, es necesario ampliar y abrir, ¿no? En este caso, ¿no?, las razones de la exclusión del canon son dobles. Por un lado, el tratarse de una mujer, que, como sabemos, han estado invisibilizadas a lo largo de la historia de la literatura, y por otro, el tratarse de una obra hispanoamericana, siempre quedando relegada a los últimos temas del currículo de secundaria. Siguiendo con el potencial didáctico de la literatura infantil y juvenil de Cecilia Eudave, diremos que si hemos escogido esta obra es sobre todo por la calidad estético-literaria que está presente y por el cierto grado de complejidad interpretativa que ella tiene, ¿no? Pues un ejemplo de ello son las constantes intertextualidades que encontramos en la obra, porque de algún modo pretende ser una especie de homenaje tanto a los autores de temática detectivesca y de aventuras como a los autores de literatura fantástica.
En cuanto al argumento, nos gustaría decir que La criatura del espejo trata de la historia de Pablo, que es un adolescente de casi 13 años que, tras golpear el espejo de su baño, cree que una criatura extraña e invisible, pues es el único que la ve, le está persiguiendo. En este sentido, nos gustaría destacar que el protagonista sea un adolescente, igual que lo sería nuestro alumnado de secundaria, les permitirá así sentirse identificados y reconocidos en él. A este respecto, la profesora Ruiz Bañuls explica que incluso los adultos, después de leer La criatura del espejo, evocamos nuestra adolescencia, donde tuvimos la experiencia de ser habitados en algún momento por un extraño monstruo, cuyo rostro en un espejo nos devolvía una imagen que nos erizaba la piel. Y es que en el espejo en que se miran todos los días los jóvenes, es decir, nuestros alumnos, les acecha una bestia que no logran definir y que no es más que sus miedos y sus preocupaciones propias de esta edad, ¿no? Como bien decía Yanis. Finalmente, también nos gustaría destacar algo ya conocido por todos, que es que la literatura fantástica y esa temática detectivesca son del grupo, son del gusto de los lectores adolescentes. A continuación, ¿no?, pasamos a justificar el por qué hemos elegido la gamificación como metodología. Antes que nada, bueno, definir qué es la gamificación, ¿no?, que al final son el uso de los elementos, las dinámicas y las estrategias del juego en otros contextos, ¿no? Y en este ámbito, en este campo, es el del ámbito educativo. Decir que los beneficios de la gamificación son múltiples y que su aplicación en el aula, en este caso en el aula de secundaria, incrementan la motivación, la implicación y el compromiso de los adolescentes. Además, nos ofrece la posibilidad de llevar una evaluación continua y formativa real, ¿no? Pues en las distintas pruebas que llevan a cabo los alumnos, lo que obtienen no son la simple calificación del tradicional y ya sabido poco útil examen de lectura, sino que obtienen unas recompensas en las que se dan cuenta de cuál está siendo su progreso. También decir que la dinámica gamificada nos permite graduar el proceso de lectura y nos permite llevar a cabo un trabajo en equipo. No obstante, debemos decir que un segundo. Disculpad porque mi ordenador hoy está un poco loco. Continúo. Decir que gamificar no supone solo llevar un juego al aula, ¿no?, sino que supone toda una serie supone llevar pensados unos objetivos didácticos que queremos conseguir. De ahí que los objetivos que persigamos con nuestra propuesta didáctica sea, por un lado, que nuestros alumnos disfruten de la lectura de una obra acorde a su edad y a su nivel académico, que comprendan la obra a través de la resolución de una serie de pruebas, que desarrollen su hábito lector, así como que amplíen y activen su intertexto lector. Y al final todo ello coadyuva al que es nuestro objetivo principal, que es el de desarrollar la educación literaria de nuestro alumnado para que sean lectores literarios competentes. La propuesta didáctica que venimos a presentar parte de los tan populares escape room, solo que tiene una variante, ¿no? Pues si en este modelo los participantes deben salir de una habitación, aquí no hay una habitación física, sino que nuestro alumnado deberá, por así decirlo, escapar de la novela mediante la lectura de esta y la realización de una serie de pruebas.
la novela de La criatura del espejo es la primera entrega de una trilogía protagonizada por la doctora Julia Dents, ¿no? Y es una detective de lo paranormal. Por tanto, tomamos esta temática como hilo conductor de nuestra gamificación, donde nuestro alumnado asumirá el rol de detectives y deberán ir resolviendo una serie de pruebas. Asimismo, debemos decir que está pensada para un grupo de 27 estudiantes del nivel de cuarto de la ESO, que se dividirán en pequeños grupos de 5 o 6 participantes denominados patrullas. Está pensado para llevarse a cabo en el primer trimestre y que se llevarán a cabo cada 2 semanas. Estas sesiones constan, por un lado, de 2 sesiones de 55 minutos de prelectura y de 4 sesiones de 55 minutos de durante la lectura. Por tiempo no podemos decir pormenorizadamente cómo sería esta secuencia de actividades y pruebas, pero sí que traemos a modo de muestra algunas de las actividades, ¿no? En la prelectura, sobre todo, buscamos que el alumnado se introduzca en esta temática y que active también los conocimientos que tiene previamente. Entonces, les preguntaremos que piensen las características de los detectives más famosos que conocen y con ello elaboren este Starter Pack Detective en una infografía que posteriormente tendrán que exponer y explicar el porqué. Asimismo, también como actividad de prelectura deberán buscarse un logo y un nombre representativo vinculado a esta temática. Durante la lectura, cabe decir que la lectura se realizará tanto en el aula y de forma oral, en voz alta, como de manera autónoma en casa. A lo largo de todas las sesiones se iniciará con un test de comprobación de que han entendido y que han leído la parte que tocaba y también se realizarán otra serie de actividades que son las que traemos. Entre estas actividades, primero también destacar que todas estas actividades deben estar recogidas en los 2 materiales fundamentales del proyecto, que son la carpeta, ¿no?, donde deben archivar el caso, y el tablón de detectives, que al final es un Padlet grupal colaborativo, haciendo uso así de las TIC. Una de las pruebas que deben hacer, aparte de esos test iniciales que harán mediante la tablet en un Geniali, tenemos la ficha de caracterización de la víctima y de la criatura, donde deberán leer detenidamente para poder extraer estos rasgos de su personalidad y de su físico. O también una actividad interesante es la de la biblioteca de la doctora Dents. Pues como decíamos, la intertextualidad está bastante presente en la obra y a partir de esta actividad de investigación descubrirán nuevos autores y obras y así podrán ampliar su intertexto lector. Después de cada prueba obtendrán una serie de insignias o de recompensas, que son las que aquí tenemos, que les harán sentirse motivados a lo largo del proceso. En cuanto a la evaluación, diremos que como se trata de la lectura trimestral obligatoria, solamente tiene un 10% de la nota final, pero dentro de esa nota un 30% estará destinado a los trabajos, es decir, a la biblioteca de la doctora Dents, las fichas de caracterización, etcétera, un 30% a todo lo que van a ir archivando en ese portfolio físico y en el Padlet, un 20% a las pruebas, es decir, a esos tests, y un 20% a la observación docente. Como limitaciones, nos gustaría decir lo que ya se destacó ayer, que al final conseguir este tipo de obras en España a veces se hace un poco complejo, y también el que, por desgracia, todavía no lo hemos podido poner en práctica. Sin embargo, sí que nos gustaría decir que con posterioridad a elaborar este proyecto, encontramos que una profesora de lengua castellana y literatura en activo hizo un proyecto similar, que es este tablero de detective, y que, por tanto, creemos
que se trata de una propuesta didáctica realista. A modo de conclusión, nos gustaría decir que con esta lectura pretendemos que la criatura del espejo, la lectura de la criatura del espejo, se convierta en una actividad retadora y motivante que engancha a nuestro alumnado y que, por tanto, no le haga abandonar el proceso de lectura, ¿no? Que al final, para el alumnado con mayores dificultades de comprensión y de hábito lector, a veces se les hace un proceso tedioso. Así las cosas, consideramos el escape room educativo, en nuestro caso el Escapebook, como un recurso óptimo y eficaz para la asignatura de lengua castellana y literatura. Y también, por supuesto, para la inserción de la literatura hispanoamericana en el aula de secundaria. Pues como ya adelantaba el profesor Ramón Llorens en la inauguración del seminario, no tiene sentido la educación literaria en lengua castellana sin la inclusión de la rica literatura hispanoamericana. Muchas gracias por su atención y disculpen las molestias. Muchas gracias, María. Excelente presentación. De nuevo, sobre Cecilia Udave, ya lo apuntó María, estuvo presente en la edición pasada, forma parte también del listado de lecturas de didáctica de la lectura y la escritura para primaria, está incluida en muchos trabajos de quien tutoriza, ¿no?, esta investigación, María, de la profesora Mónica Ruiz Bañuls. Ayer el profesor Fran Martínez Carratalá aludía a María José Ferrada con ese peso enorme, esa riqueza que ofrece Chile, entre otros países del Río de la Plata. Se ha mencionado a Nicanor Parra también en esta mesa, en esta sesión. Hay, en definitiva, líneas, ¿no?, que se completan ahora como exposición de ese trabajo, se abre un diálogo, se relaciona con otras publicaciones, otros planteamientos que vamos a tener ahora la oportunidad también de escuchar con Camila. Gracias, María. Es el turno a continuación de Camila, sí, Camila Jazmín Pacheco Fernández, también de la Universidad de Alicante, y nos va a hablar de voces femeninas de la literatura argentina en el aula de primaria, revisión y propuestas. Cuando quieras, Camila. Vale, voy a presentar. Si se ve, empiezo. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. ¿Te escuchamos? ¿Sí? Adelante. Vale. Buenos días. Bueno, mi nombre es Camila Jazmín Pacheco y voy a hablaros un poco en lo que consistió pues mi investigación, mi trabajo de investigación, que se tituló Voces femeninas de la literatura argentina en el aula de primaria, una propuesta didáctica. Bueno, ¿en qué consistió mi investigación? Pues principalmente es la propuesta para hacer un itinerario lector que abarque desde primero hasta sexto curso de educación primaria, donde pues, se implementen obras de LIG de escritoras argentinas en los coles de aquí, de España, ¿no? ¿Por qué escritoras argentinas? Pues bueno, personalmente lo que me llevó a realizar esta selección pues, fue conocer autoras de mi propio país de origen, también pues, dar visibilidad a voces femeninas de América Latina, así como la necesidad que considero que existe, ¿no?, de ampliar pues, el canon escolar. El objetivo principal de este trabajo considero que es pues, conseguir una mirada transatlántica y donde se permita pues, complementar la LIG de España con obras de escritoras argentinas y construyendo así un canon lector hispánico, ya que pues, en ocasiones es difícil entender cómo pues, no utilizamos, no aprovechamos producciones literarias de Latinoamérica como recurso didáctico en nuestras aulas. Bien, ¿en qué se fundamentó mi investigación? Pues en tres aspectos principalmente. En primer lugar, la LIG entre las dos orillas, es decir, LIG escrita en español, luego LIG en Argentina, una literatura de gran expansión, y el itinerario lector a través de lecturas escritas por mujeres. Bien, centrándome en la LIG entre las dos orillas, para no extenderme mucho, pues citaré algunos autores que considero importantes. Y bueno, es por ejemplo, pues Fernández Cobo en 2021 nos deja clara evidencia, ¿no?, al señalar que bueno, es necesario abordar el estudio y la enseñanza de la literatura española teniendo en cuenta la gran cantidad de obras y producciones literarias y culturales de Latinoamérica. Siguiendo esta misma línea, pues Pozuelos y Bancos en su ensayo Razones para un canon hispánico
dice, ¿no?, que existe un tronco común de experiencias literarias pues, que une a los escritores de ambos lados del océano, así como un sentimiento de unidad en la literatura escrita en español. También quería mencionar en este apartado pues, un artículo del País que se titula pues, Cortázar y Borges expulsados de las aulas, que es bastante interesante, ya que allí pues, se puede ver, ¿no?, lo absurdo que resulta en ocasiones pues, dejar de lado esa literatura latinoamericana. Luego, continuando con la LIG en Argentina, pues bueno, hay que mencionar que Argentina es un país donde la literatura infantil y juvenil pues, es muy abundante y donde cada vez pues, encontramos más escritores y escritoras que se dedican a ello. Y bueno, es un país que tiene gran tradición, las librerías pues, forman parte de la cultura de la ciudad y pues, se considera un país lector. Podemos destacar, como menciona Pregeli en 2017, que el continuo avance de esta literatura infantil y juvenil argentina pues, ha hecho que haya recibido pues, grandes premios, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el premio Hans Christian Andersen, otorgado a María Teresa Andrueto en 2013. Y bueno, luego continuando con el itinerario lector a través de lecturas escritas por mujeres, pues bueno, como señala Guajardo en 2017, pues el objetivo principal de estos pues es desarrollar pues, la competencia literaria, así como el pensamiento crítico del alumnado. Y también es importante mencionar a Cerrillo, quien pues, nos dice que el canon escolar pues, debería ser el resultado pues, de un amplio debate sobre cuáles son las obras más apropiadas por su calidad literaria y significación histórica. Y bueno, permitiéndonos así pues, crear una ruta literaria, un itinerario con un sentido real en nuestras aulas. Bueno, volviendo un poco a la propuesta, como he dicho antes, pues es un itinerario lector desde primer curso de primaria hasta sexto, con escritoras argentinas, donde se trabajan libros tanto pues, de narrativa, álbum ilustrado, poesía y teatro. Para la selección de obras y escritoras, pues realizó una encuesta docente, que luego explicaré un poquito más, y las actividades que propuse las basé en las estrategias de Isabel Solé, que ella las menciona en su libro Estrategias de lectura. Y bueno, propuse actividades tanto de prelectura, actividades durante la lectura y otras de poslectura. Bien, en cuanto a la encuesta docente que os mencionaba anteriormente, pues bueno, fue un cuestionario que envié a docentes que se encuentran en Argentina en activo, maestros y maestras de educación primaria. Y bueno, se les preguntó sobre todo pues, qué lecturas de LIG argentinas son imprescindibles en sus aulas, también qué autoras, qué escritoras también utilizan a diario. También se les preguntó qué porcentaje corresponde de las obras que utilizan a LIG de España y qué porcentaje a LIG Argentina. También se les preguntó qué clásicos hispanoamericanos se leen, si también se leen clásicos españoles. Y también se preguntó un poco sobre qué metodología utilizan allí, si conocen los itinerarios lectores, si no. Y bueno, ahora a continuación pues voy a hablar ya de la propuesta, qué escritora, ¿no?, y qué libros seleccioné para cada curso de primaria. Para primero de primaria, pues la escritora que elegí fue María Teresa Andrueto, que bueno, que es una escritora que escribe tanto para jóvenes, niños, como para adultos, y bueno, sus libros se han editado en muchas lenguas, y como hemos mencionado antes, pues ganó el premio Hans Christian Andersen en 2013. El álbum ilustrado que seleccioné pues fue La Durmiente, donde se cuenta pues, la historia de una princesa que se despierta por los ruidos, las preocupaciones y la revolución de la gente de su pueblo, y no pues, con el beso del príncipe, ¿no?, como puede ser en el cuento tradicional. A mí personalmente pues, me pareció un libro bastante interesante pues, para trabajar aspectos relacionados pues, o bien con el libro tradicional, o también para trabajar pues, que el alumnado se ponga en el lugar de la princesa. Se pueden trabajar también emociones. Y bueno, pasando a segundo de primaria, la escritora fue Elsa Bornemann, que bueno, fue profesora también en la Universidad de Buenos Aires y publicó pues, libros para niños y jóvenes. Bueno, sus libros fueron traducidos a un montón de idiomas también y recibió tanto premios
nacionales como internacionales. El libro que seleccioné fue Un elefante ocupa mucho espacio, que es un libro que fue publicado en 1975, pero que fue prohibido durante la dictadura argentina por ser considerado, bueno, un libro de adoctrinamiento. En él nos cuentan la historia de Víctor, que es un elefante de circo que, bueno, que decide pues, convocar con el resto de sus compañeros, con el resto de animales, pues la primera huelga de animales, ¿no? Y escapar pues, de ese lugar donde estaban. Y bueno, es un libro también interesante para trabajar actividades relacionadas con los animales, que hay diferentes y hay variedad. También pues las onomatopeyas, el concepto de huelga, aunque en segundo de primaria son pequeños, pues también se puede ir introduciendo, así como los sentimientos. Bien, para tercero de primaria, la escritora es Laura de Betz, que bueno, es una escritora y poeta y docente argentina, que se dedica sobre todo a un público infantil. El libro pues, es Cuentos en tren, que es un libro que contiene pues, cuentos breves sobre historias imaginarias o relatos populares que la escritora pues, ha ido recopilando. Son cuentos que te permiten pues, conocer la cultura, transportarse a otras épocas y creo que se puede aprovechar como recurso didáctico. Bien, para cuarto, la escritora que elegí pues, fue Emma Wolf, que bueno, es una escritora y periodista que recibió pues, muchos premios. En sus libros abunda sobre todo pues, un humor absurdo y paródico. Y yo seleccioné pues, este libro Los Imposibles, que también es un libro que contiene cuentos breves, pero en él pues, se plantean historias con mucho humor, como he dicho antes, asombrosas, donde pasan pues, cosas increíbles, ¿no? Que atraen pues, al alumnado hacia la lectura y que pueden hacer que se enganchen a estos cuentos divertidos. Como he dicho, pues creo que es un libro interesante pues, para desarrollar la imaginación y también pues, que el alumnado pues, disfrute con la lectura. Para quinto de primaria, pues la escritora seleccionada fue Ana María Súa, que bueno, el año pasado tuvimos la suerte de contar con ella en este mismo seminario. Ella pues, es una escritora de novelas, cuentos infantiles, juveniles, para adultos y que cuenta con una gran trayectoria. Yo seleccioné este libro de poemas, Las cosas que odio y otras exageraciones, donde pues, la autora combina mucho el humor, la exageración, para contar cuáles son los odios pues, de los más pequeños de las casas, los niños y las niñas, así como de los adultos. Y bueno, es un libro que permite pues, iniciar al alumnado pues, en la poesía. Hay muchísimas rimas y también creo que es importante que se puede trabajar qué aspectos pues, les gustan a los niños, qué cosas no, qué cosas odian, ¿no? Y es una buena temática para trabajar en el aula. Para sexto de primaria, pues seleccioné a María Elena Wolf, que bueno, fue una escritora reconocida sobre todo por sus poemas y por sus canciones. Ella se dedicó casi exclusivamente pues, a un público infantil. Y bueno, yo seleccioné una obra de teatro que se titula Doña Disparate y Bambuco, donde pues, se cuenta la historia de estos dos personajes que emprenden un viaje, ¿no? Y pues donde pasarán pues, cosas que hará que la historia pues, sea entretenida y divertida. Y bueno, es un libro interesante para trabajar en el aula, pues permite una lectura dramatizada, también aparecen diferentes personajes, se puede trabajar pues, una dramatización también y me pareció bastante divertida la historia. Luego quería comentar algunas limitaciones que encontré en mi trabajo de investigación. Por un lado, pues el difícil acceso, ¿no? de estas obras literarias, a lo mejor estando aquí, ya que bueno, no se encuentra en bibliotecas, entonces bueno, puede ser un poco más complicado conseguirlas. Por otro lado, pues esta propuesta no se llevó a cabo en las aulas, entonces bueno. Y por otro lado, me hubiese gustado que la encuesta docente, en la que me fundamenté para seleccionar las obras y las escritoras, pues hubiese tenido un poco más de difusión. Y bueno, para finalizar, a modo de conclusión, quería mencionar esta cita de Fernández Cobo, quien nos dice que, bueno, que para abordar el estudio y la enseñanza de la literatura española es necesario tener en cuenta
la fecunda pluralidad de producciones literarias y culturales de Latinoamérica, ofrecer una enseñanza plural de la literatura que se defina justamente por su carácter transatlántico. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias. Gracias, Camila. También por la claridad, por la imagen que nos ha acompañado en cada una de las exposiciones con el PowerPoint, por la armonía, ¿no?, a la hora de explicar cada paso, cada detalle, cada autora en el curso de primaria de esta última exposición. Es el turno de preguntas, tenemos unos minutos. El chat de YouTube, el canal de YouTube del CEMAP, sabéis que emite en directo este cuarto seminario, está activo, y si llega alguna pregunta, pues yo, como moderador, intentaré trasladarla. Podéis, si queréis, activar vuestra cámara y yo os iré dando paso en caso de que llegue alguna cuestión para que, por orden de participación, Carmen, Yanis, María, Camila, pues podáis ir, por ejemplo, Carmen, profundizando en ese peso que veíamos que tiene Chile a la hora de recabar datos. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, 2 premios Nobel salían en esos resultados. Yanis se centraba en Instagram como red social en la que, de cara a la aplicación didáctica de la poesía coloquial comunicante, pues proponer esos perfiles, esos trabajos. Sabemos que es una cultura visual, ¿no?, la que nos rodea ahora mismo, en la que vivimos, de qué manera la red social Instagram, TikTok también no solo nos ayuda a acercarnos a la poesía de los años 60 del siglo pasado en Hispanoamérica, sino también a lo que sucede en la actualidad y ver de ese modo, pues, si leen, si leemos y cómo lo hacemos a través de las plataformas. María se centró en Cecilia Eudave. ¿Hay alguna pregunta? Aprovecho ya para hacerla, María, sobre esta escritora mexicana. ¿Es susceptible de gamificar en alguna de sus obras otras obras de Cecilia Eudave o demás referencias hispanoamericanas que puedan dar lugar a este proyecto, a la investigación que nos compartes, María? Sería una línea. A continuación podemos abrir el turno y, por último, pues Camila se ha centrado en estas autoras argentinas. Decía en las limitaciones, en la parte final de su exposición, que no es fácil todavía, es un tema habitual en este seminario, conseguir ejemplares, a diferencia de lo que se pudiera imaginar, ¿no? En un principio todavía cuesta acceder a esas obras. Sí que están presentes María Teresa Andrueto o Emma Wolf, que las has mencionado, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Podríamos acceder a parte de su obra de esta manera, pero sí es una problemática. ¿Cómo nos podríamos acercar, ¿no? Yo, si queréis, abro el turno, quizá con María, a propósito de Cecilia Eudave y la gamificación, y quien quiera animarse a hablar de la dificultad para conseguir los libros, Camila, de Instagram y la poesía en la actualidad, Yanis, o del peso de Chile y que otras latitudes nos ofrecen también herramientas para trabajar la literatura hispanoamericana en el aula, Carmen, han sido exposiciones necesarias, me atrevo a decir, para nuestra tarea como docente. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, María. Vale. En relación a la pregunta que decías, no sé si tanto una línea de investigación, pero sí que es verdad que lo que he comentado, no sé si se ha entendido, es una trilogía, ¿no? Y esta es la primera entrega. Y es una trilogía que las 3 obras están protagonizadas por la detective de lo paranormal, Julia Dents. Entonces, que creo que no lo he comentado, sí que si en el caso de que el proyecto tuviese un éxito en el aula, ¿no?, como se da en el primer trimestre y es una trilogía, se podría hacer una ampliación, una especie de itinerario lector y seguir, ya que encima está la temática introducida, sería mucho más fácil y se podría profundizar más en otros aspectos, quizá. Y en relación con eso también, el profesor Ramón Llorens me preguntó en su momento qué aportaba la gamificación, ¿no?, a la interpretación de esta obra. Y yo en ese momento no supe salir, bueno, sí, creo que supe salir del paso, pero me pilló y le dije que no sé exactamente
qué aportaba a esta obra en concreto, porque al final, por ejemplo, toca el tema del bullying, o sea, puede haber lecturas también muy válidas y de una profundidad diferente, pero sí que creo que de cara a un alumnado con poco hábito lector y que no se sientan motivados por la lectura, sí que creo que es una buena herramienta, ¿no? El uso de la gamificación. Entonces, en esta obra concreto puede haber otras lecturas, incluso más válidas, pero sí que creo que se presta bastante la trilogía a toda esta narrativa de lo detectivesco, etcétera. Entonces, no sé si te he contestado la pregunta, pero... Sí, por supuesto, gracias, María. Estamos leyendo, en nuestro caso, en clase Papauso, de Cecilia Udave, en Didáctica de la Lectura y la Escritura, y todo lo que has dicho, pues junto al resto de tus compañeras de la Universidad de Alicante, nos ayuda a ampliar ese panorama. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Carmen, Yanis, Camila. Si no, puedo ir ya cerrando esta mesa, es hora de comer. Sabemos que esta tarde todavía queda una parte fundamental del seminario, la clausura. Tenemos a las 3:15, lo recuerdo, a las 3:15 volvemos por este canal de YouTube con la conferencia de Felipe Munita, conferencia plenaria que va a presentar Mónica Ruiz Bañul, viene de la Universidad Austral de Chile. Felipe Munita, yo mediador a mediación y formación de lectores. Será su conferencia, luego seguirá la sesión de comunicaciones de 4 a 5 con el profesor Sebastián Miras y tras la pausa a las 5:15 tendrá lugar la conferencia de clausura de Laura Guerrero Guadarrama de la Universidad Iberoamericana de México. Presentará el profesor Ramón Llorens. No quiero cerrar todavía, aunque ya casi, la mesa sin rescatar algún comentario del chat. Están dando la enhorabuena. Zaida Vila, gracias. Enhorabuena a las 4, dice Almudena Montoya, se dirige a Camila y dice que tiene una pregunta. ¿Dónde encontraste los libros que has mencionado, Camila? Pregunta Almudena. ¿Dónde los encontré físicamente? ¿Será la pregunta? Sí, ¿de qué manera pudiste acceder a ellos? Yo es que viajé justo a Argentina a ver a mi familia y los conseguí allí en las librerías. Pero desde aquí es bastante más complicado. Hay algunos que sí que se pueden comprar porque en bibliotecas es muy difícil y hay otros que diría que no porque estuve buscando y no podía acceder a ellos. Ajá, estupendo. Camila, también se dirigen a ti para recordar la importancia de Walsh, ¿no? Que María Elena Walsh, la has mencionado, que sí, está ya incluida en el canon, podríamos decir, ¿no? Teniendo en cuenta a Cerrillo en el canon de primaria, en el canon literario, en el canon escolar, es fundamental, sin duda, por toda su obra, María Elena Walsh. Y ahora sí, para cerrar, vamos a darle paso a la profesora Mónica Ruiz Bañul, que recibe la enhorabuena por los trabajos presentados. Únicamente, bueno, yo felicitar a las 4 alumnas, o sea, pues sobre todo por la valentía, ¿no? Pues son jóvenes investigadoras, yo creo que también hay que dar un poco voz en este tipo de seminarios a gente joven que se empieza a interesar por la investigación, sobre todo por la línea que planteamos algunos docentes del área, que es la investigación en torno a la lectura hispanoamericana en el aula, que no solamente soy yo, que también está el profesor Sebastián Mira, el profesor José Rovira, pero da casualidad que este año pues sí que se han presentado alumnas que han estado bajo mi tutorización, pero felicitarlas. A las 4 son excelentes trabajos que han sido calificados las 4 con muy buenas notas y, bueno, darles las gracias por la generosidad, por atreverse y yo eso, pues animar a los jóvenes investigadores que también empiecen, ¿no? Que, bueno, estaban nerviosas, pero lo han hecho las 4 de maravilla. Hay un trabajo detrás muy grande por localizar libros, por apasionarse por buscar textos de literatura hispanoamericana y yo estoy segura que cuando vayan a sus aulas pues son alumnas que van a llevar textos de literatura hispanoamericana, que es un poco el objetivo de todo este seminario. Agradecer también al profesor Ignacio Ballester su moderación. Él también trabaja la línea, seguro que este año va a dirigir muchas investigaciones en torno a TFGs, en torno a este tema. Y yo creo que, si te parece bien, pues ya cierras tú, Nacho, y das para la siguiente conferencia. Muchas gracias a las 4, muchas gracias, Nacho, por la moderación. Gracias, Mónica.
enhorabuena una vez más por las 4 investigaciones que habéis presentado, que continúe de este modo el diálogo, el seminario, que se complete el círculo tan necesario que es publicar, dialogar, exponer y abrir pues este turno, ¿no?, que tenemos aquí ahora la oportunidad de disfrutar de preguntas, cuestiones que no acaban y que crecen y de ese modo pues también como docentes crecemos